No podemos definir qué es el tiempo. Entonces siempre que llegamos a un punto reflexionamos hacia atrás y decimos, ¿qué pasa, no? Porque seguimos cumpliendo años. Vamos como arriba, no sé, de un tren y por más que hagamos lo que hagamos, no podemos dejar de avanzar. No manejamos la situación. Creemos y nos convencemos de que manejamos la situación porque arriba del vagón podemos hacer ciertas cosas con libertad. Pero alguien nos lleva o algo nos lleva, ¿no? Y se va, y se va, y se va. Y uno mira para atrás y a medida que se va acumulando la juventud, ¿vieron? Cada vez tenemos más juventud acumulada. A los que se nos acumula la juventud, nos agarra cierta nostalgia mirando para atrás. Cierta nostalgia cuando recordamos tiempos lindos que ya no están, personas que ya no están, o miramos para atrás y nos agarra nostalgia por ciertos objetivos que nos habíamos planteado y no los alcanzamos. Y ya no los vamos a alcanzar porque se nos pasó el tiempo. El tiempo es el tiempo, ¿no? Entonces, uno siempre que termina un año, ¿qué hacemos? Bueno, sabemos que el lunes va a ser lo mismo que el domingo o va a haber alguna variante, ¿no? Les aseguro, la situación económica, que es lo que más nos está asfixiando en este momento, va a seguir la misma, ¿no? El trabajo, vamos a tener que levantarnos, ir a trabajar y vamos a tener que, salvo alguno que pueda tomarse unas vacaciones, bendito sea. Pero si no, tenemos que seguir lo mismo. Pero en nuestra conciencia, como decir, bueno, marcamos un punto acá, después de este ciclo de un año, marcamos un punto como para reiniciar. Tenemos que reiniciar con nuevas fuerzas y vamos con el positivismo. Incluso hay iglesias donde se convoca a decretar bendición y a decretar cosas para el próximo año, el año 2023. Y si uno mira los decretos del año 19, 20, 21, ¿no? Es como que hacemos todo un esfuerzo positivo para de acá en más. Pero el tren sigue caminando y nosotros vamos allá arriba. Mira lo que dice el salmista, en este caso Moisés. En el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo. Desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado. Y dices, conviértanse, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Resulta que Dios está fuera del tren. Para empezar, nosotros estamos en el tren, estamos en este sistema de espacio y tiempo que no podemos hacer nada para cambiarlo, pero hay algo más allá. Está Dios que está fuera del tren y para Él 1000 años es como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas a los días, ¿no? Los arrebatas como un torrente de agua, son como un sueño, nuestra vida se nos va, como la hierba que crece en la mañana y en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Así es nuestra vida. Los jóvenes dicen, no, a mí no me va a pasar. Tranquilo, ya se van a dar cuenta. Todavía tienen toda la juventud por delante. Cuando se les empiece a pasar para atrás más juventud que otra cosa, ahí se van a dar cuenta de lo que les estoy diciendo, ¿no? Que la vida se va rapidísimo. Yo todavía me acuerdo de estar hablando con otras jóvenes de mi edad o adolescentes de mi edad y decía, ¿cómo será el año 2000? En el año 2000, no sé. Me acuerdo de las películas futuristas de ese entonces, decían año 2013, por ejemplo, como que era lejísimo, y los autos volaban y se chocaban y las ciudades eran todas psicodélicas. Cuando llegue el año 2000, y hoy estamos en el año 2023, fíjense. Sigue diciendo el salmista, los arrebatas como un torrente, y dice en el 6, versículo 6, dice, en la mañana florece y crece y a la tarde es cortada y se seca. Así son los días, como una flor. Porque en su furor somos consumidos y en tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro, porque nuestros días
declinan a causa de tu enojo. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Hoy, con el sistema de salud que tenemos y algunos medicamentos y algunos tratamientos, podemos estirar un poquito más. Dice, y los más robustos, los más fuertes son 80 años. Hoy podemos llegar un poquito más, ¿no? Pero, con todo, la fortaleza de estos que llegan a 80 es molestia y trabajo. Porque vieron, uno ya sabe que con 80, ¿no?, ya no puede hacer lo mismo que antes. Y ya es... Porque pronto pasan y volamos. Y dice después, el 12, enséñanos, Señor, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Bien, les planteé un tema triste, ¿o no? Si nos vamos de acá, sí, pero qué triste, la verdad que... Lo bueno es esto. ¿Saben cuál es lo bueno? Que Dios está fuera del tren y Dios es el dueño del tiempo. ¿Saben? Dios es el que tiene el tiempo en su mano y su control. Los que son jóvenes son más orgullosos porque tienen mucho por delante, a menos que le pueda pasar, qué sé yo, algo, una muerte, una enfermedad y se termine. Pero si no, tenemos para. Pero cuando empezamos a tomar conciencia del efecto que el tiempo tiene, ¿vieron? Como decía, estaba escuchando una predicación, un pedacito de una predicación muy cortita que decía que los jóvenes se miren al espejo y se miren desnudos en el espejo y disfruten de los glúteos que tienen firmes todavía, porque después van a odiar la ley de la gravedad, decían. Porque el efecto del tiempo nosotros no lo podemos negar. Me mostraba mamá una foto de ella, hermosa cuando era joven, hermosa, ¿no? Hoy sigue siendo hermosa, pero es muy distinto a lo que era esa foto, ¿no es cierto, mami? Dice ella que no se podía reconocer. Y nos pasa a todos, ¿no es cierto? Lo que nos miramos... Yo me encuentro con, qué sé yo, compañeros de estudio o algo que hace mucho que no veo y le digo a veces a Gaby, pero qué viejo que está, ¿vos viste lo viejo que está? Lo que pasa es que, claro, cuando uno hace la comparación, uno se queda con la imagen aquella y hoy se nota. Cuando nos vemos todos los días no nos damos cuenta que se nos va arrugando, nos vamos achicharrando y un poco de ñañas, ¿no? Pero Dios tiene el tiempo en su... ¿Se acuerdan del ejemplo que siempre repito y saben qué? Lo voy a seguir repitiendo. De la famosa regla de Dios. La regla que marca toda la historia de la humanidad, desde el principio hasta el final. Ya está marcada. Dios en su voluntad ya diseñó toda la historia de la humanidad. Y ahí va el tiempo. Y a nosotros nos toca, yo siempre digo así, nos toca 1 centímetro, que es el 2023 está en el centímetro de todos los que estamos acá. Pero es Él el que tiene el control. Él es el que maneja y dice a dónde va esa historia y esa regla. Aunque creamos que manejamos algo y que nosotros ponemos nuestros objetivos, nuestros sueños, nuestras cosas, es Él el que maneja. Y saben, Él la va a cumplir porque su voluntad se cumple. Sí o sí se va a cumplir. Si yo me alineo a su voluntad, esto ya lo repetí muchas veces y lo voy a seguir repitiendo, si yo me alineo a su voluntad, voy a estar, ¿saben qué?, en su plan. Ahora, si yo no hago caso a mi llamado y no me alineo a su voluntad, Él lo va a hacer con otras personas, y yo voy a tener juicio, porque yo sí fui llamado. Entonces, me conviene, ya que tengo que seguir, porque sigo arriba del tren, el tren sigue caminando. Y como siempre le digo, ser protagonista de nuestro centímetro, porque pasa rapidísimo. Por eso no digo que es 1 metro lo que Dios nos da 1 centímetro. Y Moisés fue protagonista en su centímetro, David fue protagonista en su centímetro, Pablo fue protagonista en su centímetro, y nosotros. Y no, yo estoy a ver qué pasa en el 2023, a ver si me puedo comprar el cosito, a ver si puedo lograr aquello que quería, a ver si puedo terminar. Porque nosotros estamos arriba del tren, armando nuestro mundo arriba del tren, tratando de olvidarnos que hay alguien que guía ese tren y que maneja y que tiene el control de ese tren. Y vamos nosotros y todos los que estamos en ese vagón. Ahí estamos, para cambiar el ejemplo. En vez del centímetro, ahí vamos en el vagón del tren.
Todos nosotros y un montón y todos los que están vivos hoy, vamos en ese mismo vagón. Pero es Dios el que tiene el control. Por eso dice Señor, fíjense lo que dice 1 Corintios 7:29. A ver, vamos a empezar. Primera Corintios 7:20, no, perdón, no puede ser 7:29. Primera Corintios 7. Estoy en segunda, sí, está bien. 7:29 dice: por esto os digo, hermanos, que el tiempo es corto, dice Pablo. Pablo se había dado cuenta ya. Se que tenía acumulada la juventud y ahora se daba cuenta. El tiempo es corto, resta pues. Nos queda entonces que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Entiéndase lo que está diciendo Pablo, ¿no? No se hagan los vivos. Y los que lloran, los que están tristes como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Todas las cosas que hacemos arriba del tren tienen poca importancia, porque lo importante es lo que está pasando en todo el tren y hacia dónde vamos, que es la voluntad y el plan de Dios. Y lo que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa y terminamos. Así que no está lo importante lo que hacemos arriba del tren en cuanto a nuestros objetivos y nuestras cosas, sino que es importante lo que hacemos arriba del tren en función del plan de Dios, de ese plan que está en la famosa regla y lo que nosotros hacemos en ese centímetro. Lo dice, Pablo también dice en Romanos 5:15, dice: pero el don no fue como la transgresión, porque si, a ver si es este el versículo o me perdí acá. Perdón, es Efesios. No traje anteojos, no veo, estoy con problema de vista. Estoy muy, ojos cansados. Efesios 5:15 dice, ahí está, ahora sí. Miren pues con diligencia cómo andan, no como tontos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Hay que aprovechar bien este viaje, porque este viaje tiene un propósito. En este viaje Dios nos llamó con un propósito. Dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cantos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones, dando gracias por todo al Señor. Pero fíjense, no pierdan el tiempo, es decir, este tiempo, este viaje en el cual estamos, este llamado, no lo perdamos. Ocupándonos solamente de comprar, de vender, de tener, de armar una familia. Está todo bien, es bendición del Señor. Pero nosotros tenemos que vivir como si no lo tuviéramos, dice Pablo, de una manera hiperbólica, exagerada, diciendo lo más importante es hacer la voluntad de Dios, como dice acá, ¿no? No sean tontos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios para cumplir el propósito que hay en nosotros. Hay un caso respecto de esto de que Dios maneja el tiempo que es maravilloso. ¿Escucharon alguna vez hablar de la profecía de Daniel, capítulo 9, de las 70 semanas? ¿Escucharon hablar o no? ¿No? Se las cuento entonces. Dice así, Daniel 9:20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado. Vamos a poner en contexto, estamos 600 años antes de Cristo. El profeta Daniel, Daniel estaba en Babilonia, donde Israel había sido llevado cautivo. El rey Nabucodonosor había destruido Jerusalén, había
destruido el templo, lo había quemado todo, destruido todo el templo de Jerusalén, y se llevó a todo el pueblo, por lo menos lo más importante, dejó a todos los pobres e inválidos, los dejó. El resto los llevó todos prisioneros a Babilonia. Y ahí pasaron muchos años, es decir, pasaron 70 años, y el pueblo se estableció en Babilonia. Babilonia sería lo que hoy es Irán, Irak, más o menos, ¿no? Se estableció ahí, empezó a comerciar y se asentó, siempre con la esperanza del regreso, porque estaba prometido que iban a regresar. Así que Daniel oraba siempre por el pueblo. Fíjense, dice, y estaba aún hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, porque por el pecado Dios los había castigado y llevado prisioneros, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. El monte santo era el monte de Sión, donde estaba el templo. Ese era el monte santo. Así que él oraba, es decir, oraba para que Dios restaurara la gloria del templo y restaurara la gloria de Israel y se cumpliera la profecía del regreso. Y eso estaba pasando en ese momento. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, un ángel, a quien había visto en visión al principio, volando con rapidez, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Le dice el ángel: Daniel, escucha bien porque vengo a darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido, dice el ángel, para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Así que Daniel estaba teniendo una visión de un ángel. Dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Fíjense, era una profecía para Israel, que después nos afecta a nosotros directamente, pero es una profecía. Dios le está respondiendo al clamor de días. Hacía días que estaba Daniel clamando por su pueblo y por el templo y por Israel y la restauración de su nación, como había sido antes, que por el pecado fueron destituidos. Así que Dios le responde y le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. En realidad semanas, la traducción original es 70 periodos, se entiende 70 semanas, 70 por 7. Y cada día representaría años. Así se interpretó desde siempre. Ya lo interpretaron así los judíos y hoy también se sigue interpretando así. Es decir, si hablamos de 70 semanas, estamos hablando de un periodo de 7 por 7, 490 años. Y le dice Dios: mira, está determinado 490 años, 70 semanas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar. Y fíjense, ¿para qué 70 semanas? ¿Para qué 490 años? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Para terminar con la desobediencia del pueblo, para poner fin al pecado y expiar, limpiar la iniquidad, la mugre, para traer la justicia eterna y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Miren qué profecía exacta. Miren si Dios no tenía control del tiempo acá. Acá sí que le dice exactamente, mira, 490 años. Daniel, sobre tu pueblo. Vos me estás preguntando y orando y rogando por tu pueblo. Yo te voy a decir, 490 años. Bueno, a ver, ¿desde cuándo lo empezamos a contar? Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, iba a haber una orden para restaurar Jerusalén. Saben que Dios tocó el corazón del rey de Persia, porque ya no era Babilonia, porque los persas habían conquistado Babilonia. Un rey Artajerjes, se llamaba así, Artajerjes, lo podemos ver en Esdras capítulo 7, donde Dios toca el corazón, por el testimonio de Daniel, Dios toca el corazón de Artajerjes, y Artajerjes le autoriza a Nehemías y después a Esdras, que era sacerdote, a ir a Jerusalén a levantar el templo, porque Artajerjes había reconocido que Jehová, el Dios de Israel, era un verdadero Dios. Entonces, por las dudas, si era un Dios poderoso,
vamos a levantar otra vez el templo de Jerusalén. No es que le daba la independencia, no es que le daba la independencia a Israel, solo era la orden de levantar otra vez el templo para que se puedan hacer sacrificios y honrar el nombre del Dios al cual Artajerjes había reconocido como el Dios verdadero. Así que le dice, miren, pidan lo que quieran al pueblo y de las ofrendas llévense oro, plata, le facilitó, le dio madera, le dio material y le dio inclusive dinero y cosas de las mismas arcas del reino para que ellos vayan a esa obra. Era un tema peligroso, no lo vamos a ver ahora, pero era un viaje complicadísimo, más si se viajaba con oro y plata, de que sean asaltados, ¿no? Pero Dios los protegió. Pero dice Esdras, fíjense, lo vamos a ver un cachito en Esdras 7, 12 dice, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí, dice Artajerjes, es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel, que de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, vaya, le doy autorización, dice Artajerjes. Doy la orden. ¿Vieron? Así que, fíjense, ¿desde cuándo se empiezan a contar los 490 años? Dice Daniel, volvemos a Daniel 9, dice... entiende esto, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Uy, qué lindo. Entonces ya sabemos desde dónde empezar a contar los 490 años. Desde la orden. ¿Cuándo fue dada esa orden? Lo dice Esdras, que fue en el año 7 de Artajerjes. Es decir, que más o menos, estamos en el año 455, 456 antes de Cristo. Desde ahí se cuentan los 490. Ahora dice, desde esa orden hasta la venida del Mesías príncipes habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69. 7 más 2, 69. 69 semanas. Es decir, 483 años. Desde la orden, es decir, desde el año 455-56, iba a haber 483 años hasta que viniera el Mesías. Si hacemos la cuenta y decimos 455 y le sumamos 483, llegamos al año 26 o 27 después de Cristo. ¿No? ¿Saben? Es mucha matemática para ustedes, viernes de la noche. Pero estoy contando tiempo porque estamos hablando del tiempo. ¿Qué pasó el año 26 o 27 después de Cristo? ¿Qué pasó? Lo dice Lucas 3. En el año 15 del imperio de Tiberio César, que era emperador de Roma, en el año 15, siendo gobernador Poncio Pilato y Herodes tetrarcas de Galilea, y nos da la ubicación de que en esa época, en ese momento, Jesús comienza su ministerio. ¿No? Porque si ven, ahí empieza la predicación de Juan el Bautista, en esa época. Fíjense cómo se cumple la profecía, cómo Dios tiene el control de este tren. Y no importa si Daniel fue fiel, él recibió la bendición. Si Daniel no era fiel, él iba a llamar a otro, pero Dios sabía que iba a ser fiel. Por eso le dio esa profecía y le dio toda esa sabiduría. Daniel le dijo 600 años antes, ¿sabes lo que va a pasar? Yo te voy a decir, desde que dé la orden va a pasar 483 años y va a venir el Mesías. Y vino el Mesías después de 483 años. ¡Caramba! El Mesías tenía que venir ahí porque estaba profetizado. No podía venir otro año, ni otro día. No es que tenemos que esperar que venga, como todavía los judíos siguen esperando que venga y no saben qué pasó con la profecía esta. Nosotros sabemos que Él vino, lo que pasa es que ellos no le aceptaron, pero el Mesías vino. Seguimos con Daniel 9, fíjense. Vamos un poquito más rápido. Dice,
Vendrán, dice, sabe pues que desde la salida de la orden de Artajerjes para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Le está diciendo que sí, se va a edificar Jerusalén, se va a edificar el muro, con muchos problemas, con mucha angustia. Así lo fue. Si ustedes quieren leer la historia, lo van a encontrar en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿qué pasa con las 70 semanas? Después que termine la semana 69, es decir, que termine el año 483, fíjense lo que dice acá. Se le quitará la vida al Mesías. Está hablando Daniel, muchos años atrás. Qué bárbaro, ¿no? A mí se me ponía la piel de gallina cuando estaba repasando esto. Qué precisa, qué precisión. Va a venir el Mesías en el año 27, pero después que termine esa semana, se le va a quitar la vida al Mesías, mas no por sí, dice. Mas no por sí, lo van a matar. ¿Cómo no lo vieron los judíos? ¿Cómo no lo vieron? El día que Jesús lloró sobre Jerusalén, dijo, ay, Jerusalén, Jerusalén, hoy es tu día. Porque, ¿saben? Era el día 9 de Nisan. Se cumplía la profecía de Daniel 9, ese día. Y los judíos no pudieron ver el cumplimiento exacto de la profecía de Daniel. Dios tiene el tiempo en sus manos. Él tiene todo dicho. Ese día estaba marcado para que Cristo viniera. Y ese día estaba marcado para que Cristo muriera. Estaba dicho que iba a morir. Y los judíos siempre tenían la idea de que el Mesías iba a ser un hombre de caballo blanco, un gran generalote poderoso y que iban a poder gobernar el mundo. Y le dice, no, Daniel, ¿sabes? Te tengo una mala noticia. Va a venir el Mesías príncipe, pero lo van a matar. Dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Eso sucedió en el año 70 después de Cristo. Destruyeron Jerusalén, pero la dejaron completamente arrasada. La famosa guerra de los judíos, que empezó en el 68, 67, duró muchos años. Y su fin será con inundación, digamos, una inundación de un ejército, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y en resumen, dice el 27, y por otra semana, o sea, la 7ª semana, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y yo quiero que vayamos al versículo 24 de Daniel 9, y dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar con el pecado. Qué lindo, ¿no? No te preocupes por el pecado de tu pueblo, porque Daniel pedía perdón por sí mismo y por el pecado de su pueblo, porque por eso habían sido destituidos. No te preocupes. Faltan 490 años y terminamos con el pecado. Pero si se destruyó el santuario. Sí, pero Dios iba a venir el cumplimiento de terminarlo para siempre. Porque fíjense que dice, y expiar la iniquidad para traer la justicia eterna o perdurable. La justicia verdadera, la que nosotros podemos hoy, engendrados en el pueblo de Israel, disfrutar, ¿no? Estaba determinado para ese día, y a partir de ese día, fíjense que dice, en esa semana, después de 3 años y medio, Jesús muere y cesa el sacrificio. Acá hay muchas interpretaciones de este versículo, pero me gusta esta interpretación. Cesa el sacrificio y las ofrendas. ¿Por qué cesan el sacrificio y las ofrendas? Porque ya no hace falta más ofrendas por el pecado, porque ya vino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se ve el propósito, se empieza a notar que no vamos arriba del tren y bueno, qué sé yo, ¿dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Qué sé yo? ¿Qué hay después? Y no tengo idea, porque yo veo las paredes del vagón nada más. No, hay un propósito. No estamos en esta vida caminando cada día. No vamos a arrancar el año 2023 para ver qué pasa y vivirlo como podamos. Tenemos un propósito, tenemos un llamamiento. Y Dios nos enganchó en esto. Él terminó de una vez y para siempre con el pecado. Por eso cesaron los sacrificios.
Porque ya Dios no nos necesita más. Porque la muerte de esos animales que se sacrificaban era el símbolo de lo que el verdadero sacrificio, el del cordero. Por eso se dice que Cristo es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque el cordero era lo que se sacrificaba. Este es el verdadero cordero, el verdadero sacrificio que nos quita el pecado y nos permite ser librados. Hay un propósito para nuestra vida. Hay un propósito para el 2023. Yo no les vengo a hablar de positivismo y vamos a decir, vamos a animarnos, a arrancar con todo. Yo les vengo a hablar de esperanza, que es distinto. La idea del positivismo es, bueno, hay evidencias, tranquilo, levantamos el ánimo. No, yo lo que le vengo a decir, hay esperanza porque alguien tiene el control del tren. Vamos hacia alguna parte. Tenemos un propósito mientras tanto. Por eso dice Pablo, aprovechen bien el tiempo. Dice, no solamente eso. Hebreos 9 dice 21, a ver qué dice el Hebreos 9, 21. Y además de esto, Cristo roció también con la sangre del tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión del pecado. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son con mejores sacrificios que estos, ¿no? Porque Cristo no entró en un santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo se presenta ahora por nosotros ante Dios como un sacrificio, ¿no? Y después dice Romanos 3, 3:21 también. Ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, es decir, era todo símbolo de la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él nos ha redimido. Él terminó definitivamente con el pecado. No tenemos que viajar a Israel porque ni siquiera hay templo, porque el templo está destruido. En ese lugar está una mezquita, imagínense. No tenemos que ir a Israel a viajar a hacer sacrificios, porque Él nos ha dado este maravilloso regalo. Y nos da un sentido y un propósito para este año y para el 2023 y para todos los que vienen, los que les quede de vida, ¿no? Y otra cosa, dice Daniel 9:24, y tengo que ir terminando, para poner fin al pecado va a venir el Mesías príncipe y expiar la iniquidad, para traer la justicia y para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Terminar con la visión y la profecía. Miren lo que dice acá Hebreos 1. Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo por los profetas. Antes de que viniera el Mesías príncipe, Dios habló por los profetas, incluso hasta, ¿quién fue el último profeta? Juan el Bautista, el más grande de todos, fue el último. Pero antes hablaba por los profetas de manera imperfecta, pero era la manera en que Dios se comunicaba. De muchas maneras, a Moisés se le apareció en una zarza, con Abraham hablaba cara a cara, ha aparecido a través de ángeles, a Daniel se le apareció a través de un ángel, se le aparecía y había profecías, dice, antes de muchas maneras, pero en estos últimos tiempos, Dios nos ha hablado por el Hijo. En realidad, ¿saben cómo dice el original? Dios nos ha hablado en forma de hijo o en hijo. Él nos ha hablado. Ya nos trae una visión, no nos trajo una visión. Y fíjense que dice, nos ha hablado, un pasado perfecto, ¿no? La conjugación del pasado perfecto. Da idea de completitud, de que ya está todo dicho, nos ha hablado. Antes se hablaba todo parcial y más o menos se interpretaban y cuesta interpretar las profecías. Pero ya Cristo vino y ya habló todo lo que tenía que decir. Se reveló a sí mismo todo lo que tenía que revelarse. Dios vino a este mundo,
no solamente se reveló, sino que fue el sacrificio. Por eso al Mesías lo mataron, y profetizado tantos años antes, ¿no es cierto? Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dios, Cristo, ya habló toda la revelación que tenía que venir. Toda la profecía, es decir, toda cosa nueva, ya está dado. Por eso no necesitamos más encíclicas, ni necesitamos agregar nuevas ideas, armar nuevas religiones, ¿vieron? Ni necesitamos el libro del Mormón, ni necesitamos ninguna otra cosa, porque ya Dios ha hablado a través del Hijo. Con eso selló, confirmó y cerró el libro de la visión y las profecías. Y ustedes me dirán, ¿y cómo el profeta Joel dice que vamos a profetizar y vamos a tener visiones? ¿Vamos a tener visiones y vamos a profetizar? Por supuesto, hay un ministerio inclusive profético, y hay personas que profetizan. Pero ya no vamos a traer nada nuevo porque ya Dios lo dijo todo. Lo que vamos a hacer es agarrar lo que Dios ya dijo y la revelación de Dios y la vamos a traer fresca a los corazones de las personas. Eso es profecía hoy. Y Dios nos va a dar visiones. ¿Qué nos va a dar para ver? Cosas nuevas, revelaciones nuevas. Vamos a escribir acerca de nuevas doctrinas. No, ya está todo escrito, ya está todo dicho. No perdamos más tiempo. No tenemos que inventar la pólvora, ya está inventada. No tenemos que inventar el celular, ya está inventado. Ya terminó. Tenemos que aprovechar el tiempo en esta revelación, que se haga viva en nuestros corazones. Para eso tenemos que conocerla, ¿saben? Hay que leerla. ¿Vieron que tiene letras? Son para leer. Muchos están felices que no tienen números. Miren, ya es una ventaja, ¿no? Imagínense si fueran todos números. Ahí sería más aburrido. Letras tiene, se puede leer, hay historias para leer. Hay doctrina para leer, hay poesía para leer en la palabra. La palabra tiene todo, está bien, ya ha hablado. Por el Hijo nos ha hablado, ya ha hecho todo. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué les puedo decir para el 2023? ¿Qué les puedo profetizar para el 2023? Prosperidad, bendición. Y sí, si ustedes lo quieren, agarren y agárrenlo para ustedes y créanlo. Pero son cosas que suceden arriba del vagón y dice, los que tengan, si Dios les da cosas que ustedes quieren, hagan como si no la tuvieran, porque no es lo importante. Lo importante es cuál es el propósito de Dios para mi vida y vivir según eso. Hoy nos hablaba el pastor de obediencia. ¿Obediencia a quién? ¿Obediencia a qué? ¿Al pastor? Al plan de Dios en tu vida. Cada cosa que yo voy a hacer arriba del vagón me decir, che, ¿esto tiene que ver con la voluntad de Dios? Dice, no sean tontos, leíamos en Efesios, ¿no? No vivan como tontos, sino como sabios, verificando cuál es la voluntad de Dios para su vida. Después trabajen, compren, hagan lo que puedan, en lo que les alcance. Vivan y armen sus sueños y sus proyectos, pero lo principal es, ¿a dónde va este tren, loco? Porque es cortito, el tiempo es corto y los días son malos, dice Pablo, y se me van como billete de 1.000 pesos. Se me derriten los días. Yo tenía 30 semana pasada. Y hoy cumplí 51, perdón. Me estoy agregando además. 51 tengo, ¿se dan cuenta? Acá yo no los tengo. No sé qué pasó, qué me pasó por arriba. Y bueno, no puedo parar esto. Allá vamos, allá vamos, allá vamos. Lo importante es cómo lo vivimos. Dice el salmista que leímos en el Salmo 90, Señor, enséñanos a vivir de tal manera nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Así que, para terminar, 2 Corintios. Me tienen que aguantar con tantos versículos, ¿no? Pero a mí me apasiona la palabra. Porque todo tiene que ver con... Y les digo que hay un montón de versículos para leer, para disfrutar, para emocionarse. Yo me emociono con la palabra y bueno, después me tienen que aguantar. 2 Corintios 6, 1, 2. Con esto terminamos. Así que pues nosotros somos colaboradores suyos de Dios y os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. No vivan en vano sentaditos en el tren, porque el tren va y no sabemos ni a dónde va. Nosotros sabemos a dónde va, porque Él ya nos ha hablado, ya nos ha revelado cuál es el propósito. Sabemos a dónde vamos, sabemos lo que tenemos que hacer. Dice, no reciban en vano la gracia de Dios. Si recibieron la salvación, porque dice, en tiempo aceptable te he oído,
y en día de salvación te he socorrido. Está citando un salmo. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de salvación. ¿Qué les puedo prometer y decir para el 2023? Que en el 2023 es el año, es el tiempo aceptable de Dios. Es el año para la salvación, es el año para encaminarnos en su voluntad. Es el año de tomar una decisión y decir, no voy a ser tan tonto, como dice Pablo a los Efesios, no voy a ser tonto, voy a ser sabio. Voy a averiguar cuál es la voluntad de Dios para mi vida y me voy a aferrar a eso. No voy a viajar en este tren solo porque va. Ya vimos en Daniel 9 cómo Dios tiene todo en sus manos el tiempo. Con detalles se lo dio en profecía. A nosotros no se lo da a todo el mundo, pero Daniel tanto oró que quería saber qué iba a pasar con su pueblo y Dios se lo dio con detalles. Y vino el Mesías príncipe y lo mataron al Mesías príncipe y se cumplió tal cual la profecía. Y todavía tenemos un montón de profecías que se cumplirán porque Él vendrá por nosotros otra vez a buscarnos. Y Gálatas 4:4, y les prometo que con esto termino. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, qué lindo, ¿no? Cuando llegó el cumplimiento del tiempo allá, en ese año, después de los 490 años de aquel decreto de Artajerjes, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese. ¿Saben lo que significa redimir? Recomprar, porque habíamos sido vendidos al pecado y Él nos recompró a los que estábamos bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y ese es otro nivel. Este es other level. Este es otro nivel, ¿eh? No estamos todos sueltitos en el vagón. Y bueno, acá estoy, Dios me llamó y estoy en el vagón. No. Él nos llama a una familia, somos adoptados como hijos suyos y por cuanto somos hijos, Dios nos envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. ¿Qué le podemos decir para el 2023? Dios te prospere, hermano, Dios te dé salud. No sé, que Dios te dé lo que te di, vos esforzate, tratá de conseguirlo. Yo lo que te digo es, Dios te dio el Espíritu Santo y el 2023 es como el 2021 y como el año 1971 cuando yo nací o el 43 cuando nació el pastor. El 37 naciste, mamá. Todos esos años han sido años aceptables del Señor, tiempo de salvación. El 23 va a ser lo mismo. Y esa es nuestra esperanza, en eso vivimos. No de si logramos o no logramos objetivos. Dice, Él por cuanto somos hijos, Dios nos dio en nuestros corazones al Espíritu de su Hijo, el cual clama en nosotros, papá querido, Abba Padre. Es un clamor, es decir, papá, este tren no sé dónde va, no sé, qué sé yo, pero yo sé que el final es con vos. Y yo no estoy solo, formo parte de una familia, la familia de Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. El final es una herencia, el final es un premio. Miremos para adelante, miremos el 2023, no con positivismo que sacamos de la fuerza no sé de dónde, sino miremos para adelante con esperanza, la esperanza que está en sus promesas. Amén. Bien, entonces, ¿qué les puedo decir para el 2023? Es el año aceptable del Señor. Lo único que puedo desear y les deseo en serio es que puedan tener la sabiduría de encontrar cuál es la voluntad de Dios y alinearse ahí, aferrarse ahí y decir, papá querido, te necesito, papá querido, enséñame, papá querido, quiero aferrarme a esta esperanza de lo que está por venir y de lo que me espera a mí. Y así vamos caminando y se van acumulando la juventud, los años de juventud atrás, pero nosotros tenemos la esperanza de que lo que viene adelante es mucho mejor. Amén. Cerramos nuestros ojos y le damos gracias al Señor. Señor, gracias por todo lo que hiciste. Gracias porque estamos tranquilos y seguros porque la historia, el tiempo está en tus manos.
Señor, a nosotros se nos va de las manos, parece que nos pasa por arriba el tiempo, los años. Cuántas personas ya no están, Señor, a nuestro lado, cuántas cosas no pudimos alcanzar, cuántas cosas que habíamos alcanzado ya no están más, Señor. Pero no importa, lo importante es que vos sí estás y lo tuyo es permanente, es para siempre, Señor Jesús. Gracias te damos, Señor, porque nos has llamado, nos has salvado, nos has redimido. Queremos no vivir esta gracia en vano, sino queremos ser fieles, Señor, al llamado que nos has hecho. Así que no queremos ser tontos, sino ser inteligentes y vivir nuestra vida y el próximo 2023 en tu voluntad, Señor, en tu gracia. Gracias por el culto de hoy. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Amén.